Nosotros, hermanos, continuamos con nuestra escuela dominical sobre el capítulo 22 de nuestra confesión. El día de hoy corresponde, llamémoslo la clase o la lección número 21. Seguimos ubicados en lo que es la temática del día de reposo y puntualmente cómo opera en el nuevo pacto. Brevemente un resumen de lo que hemos visto en estos últimos días referente al nuevo pacto. Particularmente la semana pasada, mis hermanos, creo que vimos cuatro cosas muy puntuales, que son las que creo que debemos tener como base en toda esta temática. Número uno, recordemos un título que creo que debemos tenerlo claro, un título temático es Escatología inaugurada. ¿Qué era esto? Recordemos que el Nuevo Testamento claramente nos presenta que Jesucristo es ese que trajo todas las promesas que el Señor dio por medio de los profetas al pueblo de Israel. Lo dio a tal punto que uno lo puede decir así, sin faltar ninguna de ellas. En Jesús se cumplieron todas las promesas que el Señor dio a los profetas. Restauró todas las cosas. El cielo vino, veámoslo así, irrumpió en este siglo. Lo que los profetas esperaban como el siglo venidero, en la persona de Jesucristo vino e irrumpió este mundo. El Señor Jesucristo trajo el reposo prometido al que apuntaba la tierra de Canaán. El Señor Jesucristo trajo la resurrección de los muertos, de la cual hablaban los profetas. Y una de las particularidades que hablamos la semana pasada es que en Jesucristo, por medio de la fe, nosotros entramos ahora en ese reposo. Como creyentes, entonces, nosotros ya no necesitamos estar en la tierra de Canaán como tal para entrar en el reposo de Dios, sino que lo que necesitamos es estar en Cristo. Y en Cristo, por ende, tenemos el reposo que Dios trajo o que Dios había prometido a Israel desde la antigüedad. De tal reposo que gozamos en Cristo, habíamos dicho que es del día a los 7 días a la semana. Asimismo como participamos de las otras bendiciones. En Cristo participamos de la resurrección de los muertos siempre, 24 horas del día, 7 días a la semana. Como lo decía Colosenses, si pues habéis resucitado con Cristo. Ya, a los creyentes entonces se les considera que ya gozamos de todas las bendiciones del nuevo pacto que Dios había prometido. Ahora, ¿qué debemos entender esto con la escatología inaugurada? Que el Nuevo Testamento ciertamente nos presenta que todavía falta algo por venir. En Cristo tenemos todas las bendiciones, pero también todavía no las tenemos. Y ahí usábamos el concepto que habíamos dicho, el famoso ya, pero todavía no. En Cristo ya hemos resucitado, pero todavía no. En Cristo ya estamos en el reposo prometido, pero por otro lado, todavía no. Aún esperamos entonces el cumplimiento, llamémoslo en plenitud, de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Actualmente lo gozamos, ¿por qué? Porque estamos unidos a nuestra cabeza. Pero ¿dónde está Cristo corporalmente? Sentado a la diestra de Dios. No está aquí corporalmente en medio de nosotros. Así que actualmente en el lenguaje del apóstol Pablo, yo lo invierto un poco. Al final andamos por fe y no por vista. ¿Por qué? No vemos al Señor Jesucristo, pero por fe sabemos que todo lo que Él dijo, todo lo que la Biblia prometió, es verdad. Entonces, actualmente estamos en lo que llamamos una era de tensión. Estamos en el ya, pero en el todavía no. Otra cosa que vimos nos basamos en Hebreos capítulo 4, versículos 9 y 10. Vayamos a él nuevamente. Hebreos capítulo 4, versículos 9 y 10. Dice así: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. Aquí hablábamos entonces de cómo el autor de Hebreos usaba una palabra muy particular que no usa en todo el libro cuando habla del reposo. Mientras cuando dice, por tanto, queda un reposo, había que prestar atención porque él
autor de Hebreos aquí dice, por tanto, quedan sabatismos. Literalmente, así sonaría. Mientras que cuando hablaba de que Josué no les dio el reposo, de que no entraron en el reposo a causa de la dureza de su corazón, Josué decía, como no entraron en el catapausis a causa de la dureza de su corazón. Teníamos dos palabras, catapausis, reposo, y sabatismos, reposo. El autor de Hebreos entonces lo que nos decía es que queda un reposo o todavía quedan sabatismos para el pueblo de Dios. Y nos da el por qué en el versículo 10. ¿Por qué quedan sabatismos? Porque el que ha entrado en su reposo, ¿quién? Jesucristo, ¿qué dice? También ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. El Señor Jesucristo entonces, después de su obra redentora, ¿qué hizo? Entró en su reposo, ¿cómo? Como Dios reposó de las suyas. Al igual que Dios, después de su obra creadora, reposó de sus obras y santificó el día. La idea del autor de Hebreos es muy similar. Quedan sabatismos para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo entró en su reposo a como Dios ha reposado de sus obras. Estoy parafraseándolo. Entonces aquí el autor nos da como el fundamento y a la vez la base del día de reposo. Nos decía, quedan sabatismos, queda la práctica sabática para el pueblo del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque Cristo, por medio de su obra redentora, nos ha dado un patrón similar al de Dios. Después de cesar su obra, ha entrado en su reposo a como Dios reposó de las suyas. Y lo que vemos aquí es el contraste que es la antigua creación, llamémoslo así, contrastada entonces con la nueva creación. Un día como tal, el séptimo día, apto para la antigua creación. Y ahora lo que vemos en el Nuevo Testamento, como vamos a empezar a ver hoy, es que, como lo llamaban los padres de la iglesia, en ocasiones el octavo día de la semana, o como lo dice el libro de Hechos, el primer día de la semana, es lo que vemos apto para el pueblo del nuevo pacto o apto para la nueva creación en Cristo, que es otro día de reposo o esa práctica sabática que vemos en Hebreos 4:9. Dios creó al mundo, cesó su obra y ahí comenzó el patrón de un día de cada 7. Cristo entonces de manera similar terminó su obra, la cesó, entró en su gloria. Gloria es sinónimo de reposo. Y entonces quedan sabatismos para el pueblo del Señor. Entonces, habiendo la semana pasada, creo que mis hermanos, habiendo visto que el Nuevo Testamento sí nos habla de esa práctica sabática que se resume en guardar un día de cada 7, ahora toca ver lo que nuestra confesión habla de ese cambio que se da de sábado a domingo. El fragmento del párrafo de nuestra confesión dice así: desde la resurrección de Cristo, hablando del día de reposo, fue cambiado al primer día de la semana, que es llamado el día del Señor. Nuestra confesión nos viene a enseñar entonces que hay un punto, veámoslo así, de quiebre. El antiguo pacto, o con el antiguo pacto, había un día muy particular, que era el séptimo día. Pero se nos dice que desde la resurrección de Cristo en adelante, ese día fue cambiado. ¿A cuál? Al primer día de la semana. Por eso es que nosotros nos reunimos, por ejemplo, el día de hoy, que es domingo, el primer día de la semana. O como es llamado, como vamos a ver por el apóstol Juan, es llamado Día del Señor. Y ese es el nombre común que usaban todos nuestros antepasados en la fe cristianos en referencia al día domingo. Este es otro de los temas también, mis hermanos, que tiene gran cantidad, veámoslo así, de detractores. Muy similar a como cuando vimos la semana pasada, referente al día de reposo en el nuevo pacto, que vimos que tiene detractores. Lo mismo pasa en esta parte cuando hablamos del cambio de sábado a domingo. Tiene detractores, creo que en la gran mayoría de casos lo hacen por ignorancia, u otros porque de manera deliberada creo que ignoran la naturaleza moral del cuarto mandamiento. Recordemos la naturaleza moral: un día de cada 7. Y como es moral, es eterno. Ni ustedes ni yo tenemos entonces autoridad para abolir algo que ni Jesús mismo se atrevió, que él dijo: yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Ejemplo de esto primero son los llamados adventistas del séptimo día. ¿Por qué?
Estos lo que hacen es un argumento, llamémoslo histórico. Por un lado, lo que hacen es afirmar que el domingo fue un invento de los emperadores romanos. Particularmente ellos sitúan una fecha después de Constantino, particularmente después del concilio de Nicea. Más o menos después del 315 en adelante, el emperador romano ordenó que se adorara solo los domingos y que fuera llamado el día de culto cristiano. Pero antes de eso, no se sabe. Hay otros como los dispensacionalistas o católicos romanos también que ciertamente celebran el día del Señor el domingo, pero tienen problemas con lo que nosotros llamamos también día de reposo. ¿Por qué? Esto es lo que se apoyan, es en la marcada descontinuidad del antiguo y del nuevo pacto, y afirman que Dios abolió el significado del día de reposo y lo sustituyó sencillamente por otro significado en el cual no hay continuación. Es distinto el día de reposo al día del Señor. Tanto católicos romanos como dispensacionalistas usan este tipo de argumentos. Unos, mis hermanos, por un lado, los adventistas claramente entienden lo que es el fundamento moral de la ley de Dios, el cual es permanente. Su voluntad permanece para siempre, como muchas veces lo dicen los salmos. Pero por otro lado, pasan por alto esos aspectos ceremoniales que habíamos visto hace semanas. Por otro lado, los católicos romanos ignoran ese papel eterno de la voluntad de Dios y se meten entonces a hacer cortes donde no hay que hacerlos, igual que los dispensacionalistas, y mutilan ciertamente el cuarto mandamiento o el decálogo como tal de algunas maneras. Algunos mutilan el decálogo dejándolo de 9 mandamientos, otros mutilan el decálogo, yo digo dejándolo de 9.5 mandamientos. ¿Por qué? Porque ciertamente siguen el mandamiento de 6 días trabajarás, pero cuando llega el reposo, no, esto no es para Israel. El trabajo sí sigue siendo para el nuevo pacto, pero el reposo no. Ahí es cuando yo digo, mira, tienen 9.5 mandamientos. Tienen una teología, vámonos así hermanos, que no es coherente. ¿Por qué? Tienen un rompecabezas que no calza. Y una de las cosas que el Señor Jesucristo, uno lo ve en la Biblia, es que Él es consistente. La voluntad de Dios es coherente. No hay roces. Ya, siempre calza. Ahora, ¿a qué voy con esto? Una de las cosas que debemos entender respecto al fundamento moral es esa fase cíclica, un día de cada 7. Para Adán era muy fácil, mis hermanos, creo yo, tener esa noción de un día de cada 7. ¿Por qué? Adán fue creado el 6º día. Y yo me imagino, ay, mira, ayer Dios me creó, hoy hay culto. Y así que empezó el conteo de Adán. Mira, ok, tengo 6 días para trabajar, entonces a partir de mañana comienzo a trabajar, hay culto. Yo me imagino que algo así era la vida de Adán en el paraíso. Dios a Adán no le estaba diciendo, incluso a Israel, algo extraño, sino que era algo natural, la ley natural inscrita en su corazón. Ahora, cuando uno va al Nuevo Testamento, ve que hay como ese cambio, que la iglesia se empieza a congregar el domingo y no propiamente el sábado como lo hacía el pueblo del antiguo pacto. En ese aspecto, una de las cosas que uno debe notar es que yo lo llamo hay una libertad cíclica. ¿A qué vamos con esto? El fundamento moral no lo olvidemos, un día de cada 7. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Pero ciertamente había cierta libertad en el establecimiento de ese patrón. Por ejemplo, para nosotros desconocemos cuál era el calendario que usaba Adán. Desconocemos cuál era el calendario que usaba Moisés. Así que no podemos argumentar que a partir de día 1 ha venido un conteo ininterrumpidos de días y que los calendarios están así sincronadísimos desde que Dios creó el mundo hasta ahora. E igual con Israel. Yo no sé qué calendario usaba Moisés. Incluso si lo vemos con los horarios en la antigüedad, el conteo de días iniciaba muy distinto a como nos iniciaba a nosotros. Por ejemplo, para nosotros la hora 0, 12 de la noche. En la antigüedad, con el tiempo de Jesús, empezaba a las 6 de la tarde, cuando empezaba a oscurecer. ¿A qué voy? La esencia moral siempre es la misma, un día de cada 7. Pero en cuanto a esa libertad cíclica, como vemos, la Biblia sí nos muestra que había cierto patrón
que el mismo pueblo de Israel se tomaba esa libertad de seguirlo. Y ya vamos a ver a qué me refiero con libertad. La esencia moral es adorar un día de cada 7, y ahí tenemos muchos ejemplos. Y esos muchos ejemplos en el Antiguo Testamento se ven que hay muchos sabbats, son muchos días de reposo. Recordemos, ejemplo número 1, Caín y Abel. ¿Qué nos decía el texto de Génesis 4? Recordemos la traducción literal. Andando en el tiempo, dicen nuestras Biblias, o cuando aconteció, pero recordemos era, en el último de los días, Caín y Abel ofrecieron sacrificios. En el último día de la semana, entonces, Caín y Abel estaban ofreciendo esos sacrificios. Otro ejemplo que vemos es en Éxodo 16. Les queda tarea leerlos. Cuando Dios le dio el maná al pueblo de Israel, ese fue como un contador inicial, por ejemplo, que el pueblo de Israel comenzó a seguir. El día que cayó el maná, ese fue como, veámoslo así, el día 0. Ese fue su primer sabbat. Y después de ahí, ¿qué pasa? Empezó un contador. Al otro día, día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, el día 6 trabajemos doble y ya viene otra vez el día 7. Ya Israel ya tuvo como un contador. Eso era, ¿qué marcaba el calendario ahí? Cuando el maná caía del cielo. Eso era lo que les marcaba el calendario a Israel. Ya cuando el pueblo de Israel estaba establecido en la tierra de Canaán, también tenían el calendario, tenían el calendario mensual, que no era el mismo del calendario del maná. Y el calendario mensual lo que decía es, cada primer día del mes es día de reposo. Empezaban el mes con día de reposo, ¿y qué empezaba? El fundamento moral. Un día de cada 7. Día 1 del mes, día de reposo. Entonces ya empezaba. Siguiente día, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, siguiente día de reposo. Y así iban hasta finalizar el mes. Y muchas veces la finalización de mes tal vez no coincidía con el siguiente que iba a ser día de reposo. ¿Y a qué voy con esto, mis hermanos? Como uno ve, hay cierta libertad. Se adaptaban al calendario que tenían, el calendario de Adán, no sé cuál era, pero ellos tenían algo que les marcaba el último día de su semana. Vemos el patrón del maná. Ahí comenzó uno de esos primeros calendarios. Después el patrón mensual de los días de Israel también era otro de esos que marcaba esa esencia cíclica de 1 de cada 7. Pero si uno viene y cruza los calendarios, a lo que voy es que tal vez el día 7 en un calendario podía ser el día 3 en otro calendario. Pero siempre el pueblo de Israel mantenía la esencia de un día de cada 7. Ahora bien, lo que uno ve en el Nuevo Testamento es que claramente el pueblo del Nuevo Pacto, los judíos de la época, entendían bien eso. ¿Por qué? Porque la iglesia ciertamente uno lo que ve es que continúa con ese patrón cíclico de un día de cada 7 con la resurrección de Jesucristo. Ahora, nada más que ahora la iglesia, como lo vemos así, cambia. Esa es la esencia de la observancia. Yo lo digo, se toman esa libertad con el fundamento de la resurrección de Cristo. ¿Para qué? Para ya no adorar el último día según el calendario romano, sino ahora adorar el primer día de la semana, distinguiéndose del calendario o del día de adoración judío. Y el día como tal lo llamaban Día del Señor. ¿Y por qué ese nombre? Porque es el nombre que la iglesia primitiva comenzó a dar al día domingo en referencia a ¿qué? A que fue cuando resucitó el Señor Jesucristo. Una de las cosas que nos deja claro el Nuevo Testamento es que el Señor Jesucristo resucitó un domingo. Uno lo ve tanto en el Nuevo Testamento como en los escritos de los primeros cristianos. Ellos siempre hacían referencia también al Jesús resucitó el primer día de la semana, Jesús resucitó el día del sol, Jesús resucitó el 8º día de la semana. Y por ende, ellos decían, este día le pertenece al Señor, es el día del Señor. Vayamos a un texto, por ejemplo, Mateo 28. Vayamos a Mateo 28, versículo 1. Hablando de la resurrección de Jesucristo, dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María
a ver el sepulcro. Quedemos hasta ahí. Ya después viene la narración de que la tumba estaba vacía. Ahora, quiero que notemos aquí, pasado el día de reposo, después del día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. En todos los evangelios lo que se ve claro es que cuando nos narran la resurrección de Jesucristo, todos dejan claro que la resurrección de Jesucristo fue el primer día de la semana. Y no solo la resurrección de Jesucristo, es después de ahí donde vemos que se da ese patrón de cuando comienza la bendición de Dios para su pueblo. El Señor inaugura, veámoslo así, los cielos nuevos y la tierra nueva por medio de la resurrección de Jesucristo, cuando entró en su reposo por medio de la resurrección de esta manera, resucitando a su Hijo de entre los muertos, y es cuando entonces les da a la iglesia como esa pauta para que sigan ese patrón cíclico de un día de cada 7, pero el domingo. Uno lo ve, aparte de la resurrección, uno lo ve, por ejemplo, los días que Jesús hace apariciones a sus discípulos. Uno, en el camino a Emaús, creo que muchos hemos leído esa historia. Vayamos a Lucas capítulo 24, verso 13. Y recordemos siempre el fundamento que debemos tener, que era, quedan sabatismos para el pueblo de Dios. Lucas 24, 13. Primero 24:1, ¿qué nos dice? El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro. Ya. Ahora, ¿qué nos dice Lucas 24:13? Y aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Cuándo comenzó Jesús a aparecerse a sus discípulos? El domingo de resurrección. Ese mismo día Jesús entonces resucitó, ¿y a quién va a buscar? A las ovejas dispersas. Recordemos, el pastor fue herido, las ovejas fueron dispersadas, ¿y qué hace el pastor? Va y las congrega a sí mismo. Juan 20:19, vayamos a él. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 19. La primera aparición que el Señor Jesucristo hace a los apóstoles. Hablando del primer día de la semana, veamos, capítulo 20, verso 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, iba al sepulcro. Ahora, en el versículo 19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos dijo, paz a vosotros. Jesús se apareció a sus discípulos, ¿cuándo? El domingo de resurrección, y les trajo palabras de bendición. Tengan paz. Ellos estaban atemorizados por los judíos y el Señor nada más les dijo, paz a vosotros. Este es uno de los relatos que marca ese patrón más importante. ¿Por qué? Después lo pueden leer mis hermanos con más tiempo en sus casas, y una de las cosas que van a notar es que aquí faltaba un apóstol. Faltaba Tomás. Tomás no vio al Señor en el primer día de resurrección. Se perdió esa bendición, se perdió las palabras del Señor, paz a vosotros. Tomás no tenía paz en su corazón. ¿Por qué? Por faltar al culto, literalmente lo que uno lo ve. Y Juan se toma el detalle de decirnos que Tomás se tuvo que esperar una semana completa. ¿Para qué? Para volver o para ver al Señor Jesucristo luego de su resurrección. Ahí mismo Juan capítulo 20, versículo 26. Dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Como vemos, Tomás estaba ausente en la primera reunión, veámoslo así, de esta iglesia emergente. Se perdió la bendición de ver a Jesucristo resucitado.
¿Lo vio el lunes? No. ¿Lo vio el martes? No. ¿Lo vio el miércoles? No. ¿Hasta cuándo? Dice Juan, 8 días después estaban otra vez sus discípulos. Notemos, número 1, el patrón de estaban otra vez reunidos. ¿Cuándo? 8 días después. ¿Y qué pasó? Jesús se le apareció a Tomás. ¿Y qué pasó con Tomás? Terminó adorando al Señor. ¿Cuándo? Hasta el siguiente domingo. Jesús ahí ya les está mostrando entonces a la iglesia un patrón de la presencia de Dios está cuando su iglesia se reúne. Una de las cosas que debemos entender con esto es, mis hermanos, que el Nuevo Testamento siempre, de ahí en adelante, nos va a mostrar ese patrón, entonces, respecto a la resurrección de Jesucristo. 8 días después, Tomás fue bendecido porque se perdió la primera bendición y así siguió el Señor operando entonces en su iglesia. Otro ejemplo, día de Pentecostés. ¿Cuándo ocurrió? Primer día de la semana. Levítico 23:11 lo dice así. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente de reposo la mecerá. Eso es hablando de la fiesta de Pentecostés. ¿Cuándo vino entonces el Espíritu Santo? En la fiesta de Pentecostés, que comenzó a celebrarse el domingo, en el día de resurrección. Uno ve que la iglesia primitiva también celebraba la cena del Señor. ¿Cuándo? El domingo. Hechos 20, versículos 6 y 7. Lo leo para ustedes. Dice: y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas. Escuchemos aquí, donde nos quedamos 7 días. Ahora, ¿qué sigue? El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al siguiente día. ¿Cuándo se reunía la iglesia? El primer día de la semana. Pablo pudo celebrar la cena del Señor. ¿Cuándo? Se tuvo que quedar 7 días. ¿Para qué? Él se quería reunir con la iglesia, donde nos quedamos 7 días. Si la iglesia no hubiera tenido ese patrón de un día de cada 7, recordemos la esencia moral, un día de cada 7, Pablo hubiera llegado, digámoslo así, celebraba la cena cuando a él le placía. Pero no, Dios estableció un orden. Ciertamente la recolección de ofrendas es otra cosa que Pablo nos dice. Aprovechen que la iglesia está aquí junta los domingos. 1 Corintios 16:2 dice: cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo. Cada primer día de la semana que todos se reúnen, pongan aparte algo, dice, y pónganlo en las arcas. Lo que quiero con estos textos, mis hermanos, que nos quede claro es: en el Nuevo Testamento se ve ese patrón cíclico de un día de cada 7. ¿Y eso qué es? La esencia moral del cuarto mandamiento. ¿Qué es? 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero acuérdate del sabbat. Hay un sabbat cristiano que, como lo dice el autor de Hebreos, hay sabatismos para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Por causa de aquel que entró en su reposo, que es Jesucristo. Y la evidencia de eso uno la ve. Jesucristo mismo santificando entonces el primer día de la semana, apareciéndose a sus discípulos el primer día de la semana. Tomás se perdió el culto, tuvo que esperarse hasta el siguiente día para volver a ver a Jesús resucitado. Y asimismo, todo ese patrón redentor que se va viendo de ahora en adelante en el libro de Hechos, marcan como el primer día de la semana, el cual es entonces ese día de reposo cristiano, o como lo llama el apóstol Juan, el día del Señor.